Buenas, aquí estamos de vuelta para seguir con toda la actualidad y esta vez lo haremos al día. Quiero agradeceros el apoyo que le habéis estado dando al canal a lo largo de estas últimas fechas. Ya sé que la regularidad no ha sido la mejor, un día ni siquiera hice vídeos directamente y otros pues he de decir que a mí no me gusta nada cómo estaba quedando el sonido en los vídeos, demasiado eco y bueno, en fin, pero igualmente que muchísimas gracias por seguir ahí, por todos vuestros comentarios y por todo vuestro apoyo. Como por cierto también muchísimas gracias por el apoyo que dais al canal comprando desde el enlace que tenéis en la descripción a Eneva. Porque últimamente veo que ha estado la cosa bastante activa y bueno, en fin, aprovecho este momento para deciros que son las últimas fechas donde podéis aprovechar el código NOVES8, un código con el que obtenéis un 8% de descuento en básicamente todos los productos. Y bueno, también aprovecho para deciros que las ofertas del cashback, que tenéis unas bastante impresionantes, se están agotando, ¿vale? Ya los videojuegos dentro de poquito van a dejar de darte pues esa porción de pasta que se te acumula en tu saldo para comprar pues más cositas o devolverlo a tu cartera. Y bueno, por último también aprovechar para deciros que son los últimos días en los que podéis participar en el sorteo de un monitor. Lo tenéis en un enlace adjunto en este mismo vídeo. Pero en fin, vamos con las noticias. Para comenzar vamos a hablar de la saga Yakuza. Pues sabéis perfectamente que los videojuegos se están volviendo a lanzar después de mucho tiempo, pero con traducciones al español y ciertas mejoras visuales más adaptadas a las generaciones que nos corresponden. Y bueno, estos videojuegos son Yakuza 0, Kiwami 1 y Kiwami 2. Dichos títulos están para Nintendo Switch, pero a partir del próximo mes también llegan para Xbox, para PlayStation, llega también para PC y bueno, tenemos una noticia muy interesante y es que si habéis obtenido los videojuegos anteriores en estas plataformas, los Kiwami o el Yakuza 0, podéis actualizarlos sin tener que volver a pasar por caja de manera directa con lo que es la compra del videojuego, porque algún pago sí que hay. Aunque hay uno que es gratuito, que es Yakuza Kiwami 2. Si tenéis la versión de PlayStation 4 o Xbox One, esa actualización será completamente gratuita. No sucede lo mismo con el Yakuza Kiwami original. En este caso pues tendréis que pagar un par de pavos. Ok, eso es lo que costará la mejora. Y por último tenemos el caso de Yakuza 0. Este videojuego, disponible en Nintendo Switch, no tiene ninguna clase de mejora porque ha salido directamente para la Nintendo Switch 2. Pero si tenéis la versión de Steam, de PlayStation 4 o de Xbox One, la mejora será de 15 pavos, al menos así lo reza en su página oficial. Y bueno, he de decir que esto no debería de ser de pago bajo mi punto de vista y opinión, pero al menos dan una opción de que el videojuego no lo tengas que comprar íntegro. Así pues obtendrías la nueva versión prácticamente al completo, con las mejoras visuales, con la traducción y todo ese tipo de cosas. Está bien que en ese sentido Sega haya pensado un poquito en favorecer a los usuarios. No sé si los precios se deben a el rango de mejoras que tienen estos videojuegos, supongo que sí, pero bueno, ahí tenéis una opción y a partir del próximo mes de diciembre la podréis coger, eso sí, solo en digital. Que por cierto, opino y pienso que estaría muy bien que la gente que compró la saga Yakuza en formato físico durante la etapa esta en la que salió en PlayStation 4 también bien obtuvieran estas mejoras. Al fin y al cabo pagaron el videojuego en su momento cuando no estaba tan de moda la saga e incluso en idiomas que no eran los suyos, pero en fin. Vamos a ir con la noticia que estoy poniendo ahora mismo en pantalla, que viene relacionada con Death Stranding 2, videojuego el cual parece que está a punto de lanzarse en PC. Y esto pues ha traído mucho debate, ha traído mucha polémica, porque hace poco ya sabéis que la noticia, muy entre comillas, era que Sony estaba dejando de llevar sus videojuegos al mundo del PC. Esa noticia, por cierto, estaba extraída principalmente de una desinformación completa y absoluta, como viene siendo habitual, extraída de una opinión, valoración y debate que se estaba haciendo en YouTube. Fue completamente desmentida y esto nos deja entrever que efectivamente Sony no deja el PC. Pero claro, el tema es que aquí pues han empezado los debates más tontos que he podido escuchar a lo largo de las últimas semanas. Hace poco nos encontramos en una tesitura. ¿Death Stranding 2 era un videojuego de PlayStation? ¿Sí o no? Para mí en lo personal sí lo es, principalmente porque son los que pagan y distribuyen. Son básicamente los que hacen posible que el videojuego exista. Que tú para
hacer este videojuego, llames a un arquitecto llamado Kojima, pues hombre, está muy bien. Igual que en su momento financiaste Bloodborne y buscaste a un arquitecto llamado From Software, con todos los nombres que tiene detrás. Bien, así es como funciona el mundo, así es como ha funcionado siempre. Los videojuegos pertenecen a quien paga. Otra cosa es quien tenga la licencia, ¿vale? Tú puedes tener la IP, puedes tener el nombre de la saga, pero al final el que paga es el que presenta el videojuego. Así es como funciona el mundo y así es como ha funcionado siempre. Pero bueno, igual que por ejemplo está el caso del juego de Indiana Jones, cuya licencia le pertenece a Marvel, pero ese videojuego es algo financiado, distribuido y publicado por Microsoft, así que el videojuego va en representación de ellos, igual que por ejemplo el Ninja Gaiden 4. Es una cosa extremadamente sencilla de comprender. Pero bueno, lo dicho, trajo mucho debate y yo estoy en esa tesitura. Pues ahora mucha gente que también estaba en esa tesis y decía al igual que yo que este videojuego era de Sony, ahora dice que no. Ahora dice que Sony no está llevando este videojuego al PC. Ahora dice que no, que esto no tiene nada que ver con PlayStation, que es una cosa del señor Kojima. Estamos ante la Sony de Schrödinger. Es decir, según el momento es una cosa o es otra, por lo que veo. Está muy bien, de verdad, la coherencia pseudo-esquizofrénica que tienen algunos aquí en redes sociales está muy bien. Es que ya es una cosa que es, dependiendo del momento, es una Sony o es otra Sony. Pero bueno, vamos a aclararlo más fácilmente. ¿Qué es lo que pone debajo del nombre? ¿Por qué pone Sony? Pues porque quizá la que ha hecho el registro es Sony. ¿Que la licencia de Death Stranding le pertenece a Kojima? Lo que tú quieras. Quien está llevando este videojuego a PC se llama Sony. Y no te lo digo yo, no es un capricho mío, es que te lo está poniendo la propia compañía. Salvo que pienses que Sony miente. No sé, es una cosa que algunos seguramente tengan en la cabeza, pero la realidad es la siguiente. El primer Death Stranding, cuando la licencia le pertenecía precisamente a Sony, en el mundo del PC estaba distribuido por 505. Y ahí es donde se formó toda la polémica aquella de que el videojuego llegaba al Game Pass, es que en PC el videojuego lo movía otra compañía, todo lo que tú quieras. Pues este lo mueve Sony, fijaros la cosa. Es decir, Sony es la que se ha encargado de llevar este videojuego al PC. Y de hecho en un tiempo récord, ¿eh? Está tardando incluso menos que la primera entrega, la cual también tuvo un poco ese debate en su momento de por qué estaban llevando ese videojuego a PC si era de PlayStation. Era una licencia suya por aquel entonces, incido. Pues ahora lo distribuyen ellos de manera directa. El videojuego lleva 5 meses en el mercado y ahora lo están llevando a PC. Pero es que, repito, esto no es algo discutible. Es que te lo pone en la propia ficha de registro. Salvo que pienses que los registros mienten y que Sony miente, pues este videojuego a PC que lo está llevando es Sony. Yo no entiendo el debate y la discusión en este sentido. Yo creo que es una cosa tan simple y fácil de entender que al final esto va un poco según llueva. Que por cierto también sucede lo mismo a la inversa. La gente que dice que este videojuego no es de Sony ahora te va a decir que sí es de Sony porque está llegando al PC y porque en el futuro también va a llegar a la Xbox. Es que, lo dicho, es una esquizofrenia colectiva un poco extraña, ya rozando la psicopatía por parte de algunos. Pero bueno, yo simplemente os traslado lo que dice la información oficial. Si no queréis creerlo en lo oficial, pues allá ustedes. Precisamente seguimos con Sony porque se han anunciado los nuevos videojuegos que van a llegar al PlayStation Plus. El servicio de suscripción de Sony nos presenta hasta 5 videojuegos que podrán ser reclamados tanto si tienes el nivel más bajo de todos, el esencial, como si tienes el nivel premium o el nivel extra. Son 5 videojuegos que corresponden a los siguientes: Lego Horizon Adventures, otro videojuego que es de Sony según me convenga o no me convenga. La licencia Lego obviamente no le pertenece, pero el videojuego sí está financiado, distribuido y en parte desarrollado por ellos, así que pues bueno. Lo interesante de que este videojuego llegue al PlayStation Plus es precisamente que mucha gente pues no está dispuesta a pagar 70 pavos por un videojuego que te dura unas 6 horas, 10 incluso a lo mejor si lo completas al 100%. Y hombre, pues es interesante que estos títulos lleguen a suscripciones precisamente para ahorrarte ese dinero y para que así incluso puedas jugarlo cuando te dé la gana, ¿vale? Y que compruebes si el videojuego vale la pena o no. Así que por aquí estará disponible, yo posiblemente incluso aproveche para darle una vuelta. El videojuego se lanzó hace cosa de un año y no parece que haya vendido suficientemente bien, ni siquiera lanzándolo de manera multiplataforma, pero bueno. Lo dicho, ahí está precisamente para ello. Luego, aparte de todo eso, tenemos otro videojuego que tampoco llegó a triunfar demasiado, y os lo pongo ahora mismo.
Se trata de Killing Floor 3, un título de acción en primera persona que volvía después de un tiempo y que de hecho la gente le daba bastante buena valoración en un primer vistazo, pero luego el videojuego resultó no ser esencialmente bueno, o al menos el videojuego acabó decepcionando a mucha gente y pasó sin pena ni gloria. No por ello está exento de cosas positivas, hay cosas en este videojuego que están bastante bien, pero digamos que en líneas generales no terminó de convencer. Pues bueno, ahora llega este servicio de suscripción y mientras lo reclaméis lo podéis tener para siempre, siempre que estéis suscritos, obviamente, valga la redundancia. Y oye, pues estas son la clase de videojuegos que están bien para las suscripciones, videojuegos que te generan cierta duda de si comprarlos o no. Pero en fin, ahí estará disponible, como digo, a partir del próximo mes de diciembre, para que lo reclaméis cuando queráis. Luego hay otros 3 videojuegos más, uno es el Outlast Trials, otro videojuego que quizás no terminó de calar como debería, quizá la licencia esta no está teniendo el mayor de los éxitos con el paso del tiempo o no están sabiendo mantenerla bien. Luego está el Sin Duality y por último también está el Neon White, un videojuego que debo decir es muy entretenido, es muy divertido, hace tiempo también llegó al Game Pass y debo decir que es un videojuego bastante adictivo. Son misiones muy cortitas que te tienes que pasar en un tiempo determinado, cada vez adquiriendo mejores habilidades y si no, pues tienes que volver a empezar desde el principio, pero haciendo como tramos bastante amigables. En ese sentido, es un título muy divertido que os invito también a que le echéis un vistazo. Es bastante difícil de describir, pero te va a llevar unas buenas horas disfrutarlo. Ahora vamos a ir con Xbox. Ya sabéis que hace unos meses, y lo hemos traído aquí al canal, se lanzaba esa Xbox portátil licenciada y desarrollada por los amigos de Asus. Que por cierto es bastante curioso el debate que hubo en su momento sobre si eso era una Xbox o no según quien tuviera la licencia o quien hiciera la máquina. Veis cómo las comunidades en realidad nunca tienen un sentido único, simplemente adaptan el mensaje a según conveniencia. Pero bueno, no volvemos a eso. Vamos a ir precisamente a que hay una nueva configuración que me resulta muy interesante, que ha sido pues avistada por los amigos del medio Windows Central. Una configuración que lo que hace es adaptar las condiciones y configuraciones generales de los videojuegos al sistema. Esto, pues, alguno pensará, ¿y qué es lo que tiene de interesante esto? Pues sobre todo, el futuro de Xbox. El futuro de los dispositivos que se van a fabricar relacionados con la marca, sean propios o de terceros. A ver, actualmente estamos en un panorama donde Asus te fabrica una plataforma portátil y la gente eso lo asume como que es una portátil de Xbox, así lo comentamos en este canal. A futuro pues Xbox va a sacar su propia consola, que será una plataforma híbrida que mezclará el mundo de la consola y el mundo del PC. Quieren llegar a un punto dulce intermedio donde pues todos los desarrolladores hagan una única versión del videojuego, para que así no haya problemas en que todas las compañías sigan editando sus títulos en Xbox. Ya estáis viendo que en los últimos tiempos casi todo lo que se edita ya es Play Anywhere, es una versión única y en ese sentido Xbox no va a parar de crecer. Cada vez hay más editores llevando sus videojuegos a Xbox, a diferencia de la generación pasada, donde había muchas grandes editoriales que se saltaban la plataforma. Ahora no, ahora la gente monta un drama porque un videojuego indie no llega a dicho sistema, pero bueno, en fin. Cada vez hay más videojuegos en Xbox precisamente por este tipo de funciones y por este tipo de accesos. Y la cuestión es que, claro, ahora te van a meter una configuración automática que resuelve una de las principales dudas que tiene el usuario que se va a comprar estos dispositivos, porque muchos no entran al mundo del PC precisamente por el tema de las configuraciones, ya que están acostumbrados que en el mundo de las consolas tradicionales pues ellos no tienen que configurar básicamente nada más que el modo calidad o el modo rendimiento, y en ese sentido pues esperan que así sea con próximas videoconsolas y con los próximos dispositivos que saquen diferentes marcas. Y esto lo va a hacer todo mucho más fácil. Al final, lo que van a hacer es una configuración automática que te va a permitir, pues, no calentarte la cabeza. Que cuando, mira, saquen un videojuego, que cuando saquen cualquier título, no tengas que estar mirando, como os traje yo aquí al canal, que si, por ejemplo, el Spider-Man, quítale transiciones por aquí, quítale personajes por acá, para que rinda en unas óptimas condiciones. Obviamente esto todavía habrá que optimizarlo un poquito más, obviamente esto no será, digamos, la panacea de todos los problemas que puedan surgir a raíz de eso, pero claro, tened en cuenta que va a haber muchos dispositivos con el sistema operativo Xbox, ¿vale? Y eso pues lo que hará precisamente es adaptar
cada videojuego a cada dispositivo, para que el usuario promedio, para que el jugador más casual, para que cualquiera que llegue a una de esas plataformas no tenga que estar con configuraciones, que simplemente sea inicio y juego, pero además luego obviamente puedas configurarlo todo manualmente, eso no desaparecería. Así que pues oye, se nota que esos pasos se están dando, se nota que quieren acomodar al jugador, que sigan teniendo la experiencia tradicional y a la par también obviamente traer todas las posibilidades del mundo del PC. ¿Qué tan caro saldrá esto? Sigue siendo la pregunta, pero bueno, no es lo que estamos comentando en este vídeo, simplemente os digo que esa preocupación poco a poco desaparecerá para los usuarios y tranquilidad, que no tendréis que configurar seguramente ninguna cosa. Pero bueno, vamos con más temas. Hace un par de días, por cierto, tuvimos el anuncio de lo que estáis viendo en pantalla. Assassin's Creed Shadows tiene ahora una nueva misión basada en Ataque a los Titanes. Esto es una completa locura, yo la verdad que no sé qué pensar acerca de este asunto, es un añadido completamente gratuito que tendréis disponible hasta el próximo 22 de diciembre. Y bueno, pues en las plataformas donde se encuentra el videojuego, incluyendo seguramente la versión de Nintendo Switch 2 que sale en apenas unos días. Y oye, también han comentado otra cosa acerca de esto, y es que Assassin's Creed va a tener un año 2, es decir, Assassin's Creed Shadows va a seguir recibiendo actualizaciones y contenidos extra. No está claro que haya un nuevo DLC, pero el videojuego seguirá vivo y seguirá obteniendo todavía más recompensas. En ese sentido, no están dejando atrás un videojuego que está resultando su mayor éxito de ventas desde hace por lo menos unos 5 años. Ni tan mal en ese aspecto, pero bueno, échale un vistazo a esta misión porque está por tiempo limitado en todos los sistemas. Y para cerrar, ya que antes hemos hablado de suscripciones, para el Nintendo Switch Online van a llegar estos videojuegos que paso a comentaros. Por una parte, el Ninja Gaiden 2. Estamos hablando, eso sí, del original, no de los videojuegos estos ya, digamos, de la etapa más reciente contemporánea que todos conocemos, no. Ninja Gaiden en 2 dimensiones. La secuela pues estará disponible dentro de muy poquito junto a Battletoads, un clásico que, bueno, en fin, yo no sé cómo no lo habían puesto antes, pero bueno, muy divertidos, por cierto. También tenéis el Kid Icarus y el Bionic Commando. Bueno, pues estos videojuegos, lo dicho, en el nivel básico del Nintendo Switch Online los vais a tener a vuestra disposición, así como otros videojuegos que siguen llegando de manera regular y frecuente. Pero bueno, lo dejamos por aquí y en la caja de comentarios os invito a que dejéis vuestras opiniones acerca de los diferentes temas que hemos tratado en este vídeo. Os invito a que os paséis por el enlace de la descripción y compréis todo lo que queráis y por supuesto y principalmente os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.